Cadena TV presenta Conversando con Roberto Rosario. Bienvenido de nuevo para conversar, como queremos hacer de esto una costumbre, en este canal Conversando con Roberto. En esta ocasión quiero referirme a un tema que se introdujo en la agenda pública de manera inesperada el 3 de enero del año que recién inicia. Muy en particular, la distinguida ex vicepresidente de la República y encargada de ética gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch, hizo de público conocimiento que su partido, el Partido Revolucionario Moderno, se propone introducir en la Cámara Legislativa una modificación a la Constitución de la República con el interés de modificar el artículo 209 de la Carta Magna, que establece que para una fórmula presidencial resultar ganadora necesita obtener no menos de el 50% de la votación de los ciudadanos con derecho al ejercicio del sufragio. Y qué bien que este tema se introduce ahora que estamos iniciando el año, porque la doctora Ortiz Bosch devela lo que se tenía como un gran secreto de Estado. Para no especular y no se diga que nosotros estamos haciendo una alegre acusación a lo dicho por la distinguida dama, vamos a permitirle a ustedes que escuchen de viva voz lo que hizo saber en el programa El Despertador, que se transmite por el Canal 9 de Color Visión el 3 de enero de este año. Veamos. El +1, que primero se hizo contra Balaguer, y a lo mejor nosotros también participamos en eso, porque hay que aprender a hablar la verdad y decir los errores y las virtudes que hemos descubierto. Cuando eso, y después se hizo, para conseguir el 1 que hacía falta, y se hizo un repartimiento. Y ese +1 se convirtió en una distorsión de corrupción de nuestra democracia. Si esas cosas no se cambian por lo siguiente, una distancia entre el primero y el segundo, y seguimos premiando a los que pierden las elecciones, al que el pueblo rechaza, sale premiado, porque es el +1. Puede tener 5 votos y es el +1. Entonces aquí hay que revisar que nosotros estamos ya preparando a hacer el programa nacional de lucha contra la corrupción, que abarca todos estos aspectos donde se crea corrupción y no nos damos cuenta. Como le acabamos de explicar y de presentar, el PRM y la doctora Milagros Ortiz Bosch han introducido un tema delicado en la discusión pública. No es un tema menor. Recuerden ustedes que precisamente en el año 2019 hasta el 2020, la República Dominicana se vio involucrada, se vio sacudida por una ola de protestas populares y de carácter político, porque el presidente de turno, el licenciado Danilo Medina, se había propuesto modificar la Constitución para beneficio propio, a fin de poder obtener la posibilidad de repostularse para una segunda ocasión, que en este caso sería el ejercicio de un tercer periodo si resultaba ganador. Todos los partidos políticos, incluyendo el Revolucionario Moderno, incluyendo la distinguida dama Milagros Ortiz, hicimos una dura oposición a que el gobernante de turno propiciara y utilizara su influencia para modificar la Constitución en beneficio propio. Lo que está planteando la distinguida dama es que por las dificultades propias de su partido de obtener no menos del 50% de los votos válidos emitidos, le está pidiendo a los legisladores que modifiquen la Constitución para que su partido pudiera resultar ganador en la primera vuelta electoral. Si nosotros en ese momento hicimos oposición a que el gobernante de turno modificara la Constitución para su propio beneficio, no hay razón para que en esta ocasión no podamos de nuevo hacer oposición
a que tal desaguisado pudiera llegar a tener resultados favorables. Nunca es aconsejable que las reglas de competencia sean modificadas por el gobernante de turno para su provecho o el provecho de su partido. No es una acción democrática. Al contrario, actuar de esa manera es hacerse un traje a la medida, es acomodar la norma a la conveniencia particular de grupos o de ciudadanos que entienden que la Constitución no merece ningún tipo de respeto. Esta reflexión tiene que ir con la mayor explicación posible. ¿A quién se le ocurrió demandar que en la República Dominicana se estableciera este sistema de balotaje o de doble vuelta electoral? Esto surge sobre todo en la oposición de ese momento. Es el resultado de un pacto que se llamó el Pacto por la Democracia, que se produjo como consecuencia de que el gobernante Partido Reformista Social Cristiano y el doctor Joaquín Balaguer nunca lograba hacer gobierno de mayoría, sino que hacía gobierno de minoría, porque la legislación electoral y constitucional le permitía que él con apenas un 30%, un 31%, un 32% y hasta un 33% pudiera ganar las elecciones independientemente de que entre los demás restantes partidos de oposición pudieran lograr obtener entre ambos más de un 50% de los votos válidos emitidos. El origen de lo que se conoce como el sistema de balotaje es precisamente de la democracia francesa. En el año 1852, donde se introduce este sistema de doble vuelta. Y ojo, no solamente para la fórmula presidencial, se introduce el sistema de doble vuelta incluso para los diputados. En el caso nuestro, solo se limita a la fórmula presidencial. Estos sistemas de doble vuelta o de balotage, como le dicen los franceses, están básicamente dirigidos a lograr los siguientes propósitos. Primero, que los gobiernos que surjan sean gobiernos de mayoría consolidada. Segundo, que los gobiernos que surjan sean gobiernos legítimos, con una legitimidad indiscutible de origen. Y tercero, que haya un buen nivel de gobernanza. Estos tres presupuestos fundamentales son los que llevan en el año 1852 a los franceses a establecer ese sistema que no se circunscribía nada más a la fórmula presidencial, sino que era básicamente dirigido a la elección de los diputados. Más adelante esto se va expandiendo y al día de hoy más de 60 países, 65 o 70 países tienen sistemas de doble vuelta. En el caso de América Latina o de América, con la excepción de Estados Unidos, casi todos los países tienen sistemas de doble vuelta, por lo menos las democracias más consolidadas. En todo el periodo que va desde el año 1949, que es cuando Costa Rica introduce en América el sistema de doble vuelta, en ese periodo que se llamaba la segunda ola democrática, hasta el año 1979, países como Costa Rica, como Argentina, se dieron el sistema de doble vuelta y todavía lo tienen vigente. Más adelante, entonces ya en lo que se conoce como la tercera ola democrática, tenemos países como Ecuador, que en el 1979 asuma el sistema de doble vuelta, como Perú, que también lo hace en el 1979, como Chile, que lo hace ya en el 1980, como El Salvador, que lo introduce exactamente en el 1982, o como Guatemala, que lo hace en el 1985, más adelante ya se integra Brasil en el 88, Paraguay en el 90, Colombia en el 91, y República Dominicana, que lo introduce en el Pacto por la Democracia en el año 1994 como una consecuencia de un pacto social que implicó a todos los actores políticos y sociales a propósito de una crisis que generó un proceso electoral donde no teníamos el sistema de doble vuelta. Más adelante, Nicaragua en el 95 y Uruguay en el 1999 y al cierre Bolivia en el año 2009. Y ninguno de estos países, nadie se le ha ocurrido plantear la posibilidad de variar este sistema. Porque estos sistemas, como dije, garantizan mayoría, que los gobiernos sean gobiernos de mayoría, que sean gobiernos legítimos
y que haya estabilidad democrática. No es casual que Costa Rica sea el país que haya tenido mayor duración con gobiernos democráticos legítimamente electos. Esta es una de las razones, porque esas mayorías protegen sus gobiernos y hacen imposible que se den procesos de desestabilización o de interrupción del orden democrático. ¿Por qué razón la doctora Milagros Ortiz Bosch y el Partido Revolucionario Moderno pretenden desde el poder influir con la mayoría congresual que tienen para variar las reglas de competencia? Esa pregunta sería bueno que la respondan los dirigentes del PRM. Es evidente que esto tiene un propósito: cambiar las reglas de juego para la conveniencia particular de su partido y del presidente de turno. Pero ocurre que la mayoría del pueblo dominicano en el año 2019 y en el año 2020 se movilizó en las plazas públicas ante el Congreso Nacional y en toda la geografía nacional para impedir que el gobernante de ese momento modificara la Constitución para provecho propio. Y el pueblo se impuso e impidió que eso ocurriera. ¿Por qué deben pensar los legisladores y los dirigentes del PRM que pueden obtenerlo de nuevo? Es evidente que desde el gobierno se están emulando las viejas prácticas del partido gobernante anterior y del gobernante anterior, las mismas prácticas que aborrecieron y que llevaron al pueblo dominicano a aborrecer esa gestión, pero que ahora se están convirtiendo en el arma fundamental para la conducción de la cosa pública. Hay que tener mucho cuidado con tratar de volver a tocar la Constitución para provecho personal o de un partido político. Miren, es importante hacer conciencia de lo que se trata. Hasta el año 1994, los gobiernos que teníamos eran gobiernos de minoría. Desde el año 1966 hasta el año 1978, es más, todavía hasta el año 1994, un presidente podría ser electo con el 30% de los votos válidos emitidos, que terminaba siendo aproximadamente el 20 o el 25% de la población general. Eran gobiernos de minoría. ¿Y qué hacía Balaguer? Balaguer desde el gobierno dividía la oposición y dividiendo la oposición gobernaba con minoría. No creo yo que ese sea el propósito del presidente Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Pero si ese es el propósito, están cogiendo un mal camino, porque eso sería volver a llevar a la República Dominicana hacia la inestabilidad y a romper todo lo que hemos alcanzado, a revertir todo lo que hemos alcanzado desde el punto de vista institucional en todo este tiempo en materia electoral y en el ejercicio de los gobiernos que se da el pueblo dominicano fruto de las urnas. Yo quiero hacer saber al pueblo dominicano que esto no es casual. Lo que pasa es que la ejecutoria del presente gobierno está dando como consecuencia que no tengan la posibilidad de romper la barrera del 50+1. Y como no tienen la posibilidad de romper la barrera de obtener una votación mayor, con mayoría absoluta, es decir, mayor al 50% de los votantes, la única forma de hacerlo es modificándola. ¿Por qué el presidente Abinader y el PRM quieren cambiar las reglas del juego? Vamos a analizarlo, es muy simple. Si analizamos la historia de los procesos electorales, la primera vez que tuvimos elecciones de doble vuelta fue en el año 1996. En esas elecciones del año 1996, ¿cuál fue el resultado que tuvimos? Por el Partido Revolucionario Dominicano participó como candidato el doctor José Francisco Peña Gómez. Y en esas elecciones de 1996, en una segunda vuelta electoral, la única que hemos tenido desde el establecimiento de este sistema, el doctor Leonel Fernández obtuvo una votación de 51.25% y el doctor José Francisco Peña Gómez en esa segunda vuelta obtuvo el 48.7%. En el año 2000, cuando vamos al segundo proceso ya con este sistema, el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez sale electo presidente, pero no logra cruzar la barrera del 50%. Apenas obtuvo el 49.87%.
Y es electo presidente porque el candidato que quedó en segundo lugar, que era Danilo Medina Sánchez, que obtuvo un 24.94, ante el hecho de que el que quedó en tercero, que era el doctor Joaquín Balaguer, que también sacó un 24% y decidió retirarse, deciden que el derecho que tienen de ir a una segunda vuelta electoral no lo van a ejercer y que en consecuencia se proclamara a Hipólito Mejía presidente constitucional por el periodo 2000 al 2004. Cuando vamos al 2004, ya en las elecciones donde el candidato es en reelección Hipólito Mejía y en la oposición el doctor Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández obtiene 53.83% y Hipólito Mejía Domínguez obtiene 33.65% de los votos. Más adelante, en el 2004, en la primera vuelta electoral, el presidente Leonel Fernández obtiene como candidato del partido opositor, que lo era el Partido de la Liberación Dominicana, obtiene 57.11%. E Hipólito Mejía, que era presidente de la República, obtiene 33.65%. Ya en un próximo proceso, donde el candidato opositor lo es Miguel Vargas Maldonado, este obtiene unos 40.48%, Leonel Fernández obtiene, ya como presidente en un proceso de reelección, se reelige con un 53.83%. En el 2012 volvemos a ese sistema de doble vuelta y el presidente Danilo Medina es electo presidente, obteniendo el 51.21% de la votación, de los votos válidos emitidos, y Hipólito Mejía pierde las elecciones con un 46.95%. En el 16, el hoy presidente de la República, Luis Abinader, que es postulado por el Partido Revolucionario Moderno, obtiene una votación que no le permitió ir a una segunda vuelta electoral. Él simplemente sacó un 46% y el presidente Danilo Medina se benefició con un 61.74%. Y ya en el 2020, en una primera vuelta electoral también se define y Luis Abinader saca un 52.52% de los votos yéndose en primera vuelta y perdiendo con menos del 40% el candidato del partido gobernante, el señor Gonzalo Castillo. ¿Por qué he hecho esta referencia? Como ustedes ven, aunque aquí hay un sistema de doble vuelta, siempre en primera vuelta, a excepción del año 1996, se ha definido un ganador. Por tanto, pretender modificar eso no tiene utilidad, no hay una razón poderosa que obligue o conduzca a la necesidad de modificar esa ley, más que sea la Constitución, más que sea el propósito de adecuar la Constitución a la necesidad imperiosa que tiene ese partido de poder cruzar el umbral. Hay países donde el umbral establece que si entre el que queda el primero o el segundo hay una diferencia de 10 puntos porcentuales y el que queda en primero tiene un 40%, se da esa elección como válida. Hay 3 o 4 sistemas diferentes de balotaje o de sistema de doble vuelta. Pero volviendo al tema básico de la propuesta de Milagros Ortiz Bosch, ¿por qué ellos se han planteado esta modificación? Sencillo. El presidente de la República, en su comparecencia en el curso de la semana que acaba de transcurrir, hizo saber al país que no había tiempo, que no era el momento para estar hablando de la reelección. Pero una cosa es lo que dice el presidente al expresarse públicamente y otra cosa es lo que hace. Y por eso es que digo que el presidente de la República cada vez se está pareciendo más a Danilo Medina. Yo recuerdo que en el año 2012 el presidente Danilo Medina dijo que por la Virgen de la Altagracia él no se iba a reelegir, que con 4 años era suficiente, que era 4 años más y ni un día más. Y no bien hizo colocarse a la banda presidencial y ya estaba gestionando su repostulación para un segundo periodo. Y cuando lo eligieron en el 16, volvió y juró por la Virgen de la Altagracia y andaba con un crucifijo yendo a todos los sitios jurando que no se iba a reelegir. Y todos sabemos, no solamente que intentó modificar la Constitución, sino que hizo lo imposible por volverse a repostular.
El presidente Abinader está diciendo que no es momento de hablar de la reelección, pero todos sabemos que en los actuales momentos hay una cacería desde el partido de gobierno y desde el gobierno hacia los dirigentes opositores para adquirirlo en aquellos lugares que el Partido Revolucionario Moderno está débil electoralmente. Vamos a poner un ejemplo. El Partido Revolucionario Moderno y el gobierno acaban de adquirir a la alcaldesa que fue electa por la Fuerza del Pueblo en San Juan de la Maguana. Pero acaba también ellos de tratar de sonsacar y atraer hacia su partido y hacia su gobierno al alcalde del municipio de Higüey. Y asimismo están tratando de llevar hacia su partido al senador electo por la Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago Rodríguez. Ocurre que en cada uno de esos lugares el Partido Revolucionario Moderno en el proceso electoral no pudo llevar candidato a esos cargos, sino que tuvo que dárselo a otros partidos. En el caso de San Juan, por ejemplo, tuvieron que llevar un candidato a senador que era del partido Alianza País, porque ni siquiera tenían candidato para ser presentado en las elecciones. Eso quiere decir que mientras el presidente está diciendo eso, por otro lado está a todo vapor la campaña reeleccionista y el proceso de reelección. Y el Partido Revolucionario Moderno ha sido convocado para modificar sus estatutos y aprobar la posibilidad de que el presidente se pueda repostular. ¿Cómo puede pretender el presidente de la República o puede pretender el Partido Revolucionario Moderno que los partidos de oposición se queden de brazos cruzados mientras ellos están tratando de fragmentar y de dividir y de cooptar los dirigentes de la oposición y mientras ellos han iniciado una campaña reeleccionista? El país, las fuerzas sociales y políticas deben rechazar la propuesta de la doctora Milagros Ortiz Bosch porque no es sana, contamina el ambiente político y es perjudicial a la convivencia pacífica y democrática que hemos tenido. Este canal lo utilizo para hacer saber a la opinión pública que son pasos desacertados que se están dando desde el gobierno y que eso lo único que hace es reflejar la debilidad intrínseca que tienen para poder mantenerse en el poder. El presidente Abinader tiene el derecho de repostularse porque la Constitución se lo permite, pero tiene a su vez el deber moral de respetar las reglas del juego y de respetar la Constitución. Así es que espero que tanto ustedes como yo estemos de nuevo defendiendo la Constitución de la República y defendiendo la democracia. Con estas palabras de cierre, quiero invitarles a que me acompañen de manera frecuente en este canal, que busquen la campanita y que se hagan suscriptores del mismo. Así yo podré continuar conversando con ustedes y ustedes darle seguimiento a este canal que los identifican ya como Conversando con Roberto. Muchas gracias. Luna TV presentó Conversando con Roberto Rosario.